¿Te parece? Sí, sí, perdón, estaba poniendo a grabar, después me retan, si no. Están disponibles ya los cuestionarios del TP número 7 y del TP número 8 va a estar hoy, creo. Eh, Así que eso simplemente ya lo tienen en la plataforma. Contador, yo entré recién a ver y los cuestionarios dice que cerraron el año pasado, digamos, como que Y están a mí me visibles, pasó lo pero mismo. Bueno, lo vemos y estén atentos entonces. Ya bueno, bueno, gracias. entre hoy y mañana seguro lo solucionamos. Hoy vamos a ver, buenas tardes a todos, vamos a ver bienes de cambio. Una clase importante porque hay varias cuestiones que las preguntamos. Por ahí voy a pedir, Joaquín, veo muchas fotos, me parece que hay menos gente de la que está conectada, así que por ahí yo te voy a pedir que habilitemos a alguien que tenga la fotito cuando necesite una norma, ¿te parece? Leer una norma. Bueno, Y si no está, lo sacamos porque vamos a tener problemas con el ausente. ¿Ah? Ahí voy a compartir un PowerPoint. ahí se ve perfecto. Ahí se ve. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver este tema. Ustedes ya vieron con Miriam Campastro lo que es vinculado con el tema agropecuario. Hoy vamos a ver lo que queda pendiente. Ahí aclaro en el PowerPoint, esto requiere un conocimiento previo del alumno, ¿m? De la definición del concepto, de lo que es la determinación, de cuando hablamos de costo de mercadería vendida, ¿de qué estamos hablando? Sistema de costo es un poco más complejo, no sé si lo vamos a ver, pero está en la bibliografía. Respecto a la bibliografía, cualquier bibliografía citada por cualquiera de nosotros, o en el programa, o donde se cita la bibliografía de este tema, es válida tener en cuenta si tiene la modificación en la 27430. Aclaro expresamente que esto no alcanza para superar exámenes ni parciales ni finales. ¿Mm? Sirve solamente como una guía. Este es el índice. Vamos a ver bien de cambio, cuál es el concepto de bien de cambio. Cuando hablamos de ganancia bruta, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la importancia de la evaluación del bien de cambio o de los bienes de cambio? Y siempre vamos a hablar de bien de cambio excepto inmuebles. Después vamos a ir en el punto 12 al final, si llegamos a inmuebles, bienes de cambio, pero vamos a hablar de mercadería y reventa, materia prima, materiales, productos elaborados si llevamos un sistema de costos, productos en curso de elaboración. Vamos a ver que hay una opción de costo en plaza. Vamos a ver qué pasa si realmente alcanzamos ganancia por mera tenencia o no. Vamos a ver que hay una evaluación puntual para bienes de cambio fuera de moda, deteriorados, mal elaborados, otros temas vinculados con bienes de cambio y qué pasa con el ingreso al patrimonio para llegar a los inmuebles, bienes de cambio. Cuando hablamos de bienes de cambio, lo primero que tenemos que tener en claro cuál es el concepto, de qué estamos hablando. Y bien de cambio puede ser el bien destinado a la venta en el curso de la actividad habitual del ente o aquel que se encuentra en proceso de producción para la venta o aquel que es consumido en la producción. ¿Mm? Es decir, el que está destinado a la venta está en proceso o se consume en ese proceso. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es un grupo formado por bienes de distinto origen y distinto estado de terminación. ¿Qué dice el artículo 55 de la ley? El artículo 55 de la ley me dice en el primer párrafo: cuando las ganancias provengan de la enajenación de bienes de cambio, se entenderá por ganancia bruta el total de las ventas menos el costo. Ventas netas menos el costo, que se determine por aplicación de los artículos siguientes. Se considerará ventas netas el valor que resulte de deducir a las ventas brutas las devoluciones, bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares de acuerdo con las costumbres de plaza. Entonces acá está clarito. En función de la ley, ganancia bruta es ventas netas menos el costo.
de mercadería vendida. Ventas netas son las ventas brutas menos devoluciones, bonificaciones, descuentos y similares, de acuerdo con las costumbres de plaza, esto es importantísimo. Podría hacerse operación por operación, pero carece de practicidad, nos dice la doctrina. Y vamos por un segundo nada más, porque esto lo vamos a ver, al 127 y 128, para que lo apunten. El 127 y 128 me dice cómo voy a determinar mi ganancia neta sujeta a impuestos. Y el 127 me dice si parto de un balance que llevo en forma comercial, y el 128 si no parto de un balance que llevo en forma comercial. Ya lo vamos a ver en la clase que viene, que también la tienen conmigo. Ahora, en el 128, inciso A, ¿sí?, me habla ventas menos costo. Y el 128, inciso B, me dice que el costo es igual a la existencia inicial más las compras, menos la existencia final. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Si nosotros sabemos que el costo de la mercadería vendida es existencia inicial más compras menos existencia final, valorar esta existencia final a un valor alto implica que el costo es menor. Y si el costo es menor, la ganancia neta o la ganancia bruta va a ser mayor. Esta es una de las grandes críticas que tenía la ley al valor de la forma que vamos a ver hoy la existencia final y al tener pisado el ajuste por inflación impositivo. ¿Por qué? Porque las existencias finales se evaluaban a un valor cercano al cierre y eso hacía una existencia final mayor, un costo menor, una ganancia bruta mayor. ¿Por qué es importante la evaluación de los bienes de cambio? Porque se pueden alterar las cantidades y los valores, lo que implica una utilidad distinta a la real, porque la ley, a través de la rigidez que tiene, resguarda el principio de anualidad del impuesto. Recuerden que lo que es existencia final hoy, en el ejercicio que viene, es existencia inicial. Por eso la ley se ocupa de cómo confecciono el inventario, qué métodos de evaluación tengo. El 56 de la ley, segundo párrafo, dice puntualmente: los inventarios deberán consignar en forma detallada la existencia de cada artículo con su respectivo precio unitario. Y si vamos a ver el 135 del decreto reglamentario, me dice que los inventarios deberán consignar en forma detallada y perfectamente agrupada por clase, concepto, la existencia de cada artículo, su respectivo precio unitario, número de referencia, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando nosotros vamos a evaluar bienes de cambio, tenemos que tener cuidado porque hay expresas disposiciones legales y reglamentarias de cómo confeccionar un inventario y cómo evaluarlo. Ahora, pasé rápidamente lo que supongo que ya saben, que debe contener un inventario detallado, etcétera, etcétera. Vamos ahora, ¿cómo evaluamos? Estos bienes de cambio, excepto inmuebles, los vamos a evaluar conforme básicamente el artículo 56 de la ley. Es imperativo y establece métodos. Si estamos hablando de mercadería y reventa, materia prima y materiales, vamos al inciso A del artículo 56. Y me dice el 56, para practicar el balance impositivo, la existencia de bienes de cambio, excepto inmuebles, deberá computarse utilizando para su determinación los siguientes métodos. Y para mercadería y reventa, materias primas y materiales, el inciso A dice: al costo de la última compra efectuada en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre. Si no hubieran realizado compras en dicho periodo, se tomará el costo de la última compra efectuado en el ejercicio, actualizando desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre del ejercicio.
Y si no existen compras durante el ejercicio, se tomará el valor impositivo de los bienes en el inventario inicial actualizado desde la fecha de inicio a la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, si nosotros nos guardamos en la cabeza que para mercadería y reventa, materia prima y materiales, hay 3 instantes de compra, ya se solucionó el tema. Si compré en los 2 últimos meses, anteriores a la fecha de cierre es ese. Si no compré ahí, pero tengo compras anteriores, ese actualizado. Y si no, voy al inventario inicial y lo actualizo de punta a punta. Recordemos ya lo vamos a meter en este tema. Vamos al 147 del decreto primer párrafo. El 147 del decreto reglamentario primer párrafo dice, cuando los sujetos que deban evaluar mercaderías de reventa, ojo, solo mercadería de reventa, en razón de la gran diversidad de artículos tengan dificultades atendibles para aplicar el sistema previsto en el inciso A del artículo 56, podrán aplicar a tal efecto el costo en plaza. Y cuando vamos al 136 del decreto reglamentario, es decir, que el 147 primer párrafo flexibiliza. Cuando tengo dificultades, puedo aplicar el costo en plaza. Vamos a ver ahora. Habíamos visto que el 56, inciso A, me dice el costo de la última compra. El 136 del decreto lo tienen que tener bien a mano porque es aquel que me define muchas cuestiones que están en el 56. Cuando habla de costo de la última compra, dice el que resulte de considerar la operación realizada en condiciones de contado, incrementado de corresponder en los importes facturados en concepto de gastos, hasta poner en condiciones de venta a los artículos que conforman la compra, acarreos, fletes, acondicionamientos u otros. Entonces, lo primero que dice es contado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es excluir los cargos financieros implícitos, los que deben ser tratados como tales. Deben ser tratados como tales y por lo tanto se deducen en el ejercicio en el cual se devengaron. Ojo, ojo, ahí dice, tengamos en cuenta el 85 inciso A, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el 85 inciso A, no confundirnos con la deducción de los 20.000 pesos, etcétera, etcétera, conocerlo el 85 y el 190 del decreto reglamentario cuando hablamos de intereses. Vamos por un segundito. Que reglamenta justamente la aplicación del artículo 85. Se refiere a cuando tenemos ganancias exentas, no grabadas, etcétera, etcétera. Ahora, decimos que los intereses implícitos deben segregarse y devengarse en función del tiempo. No deben formar parte del costo. Cuando el 136 nos habla de gastos, dice gastos que forman parte del costo y por lo tanto la jurisprudencia dice es razonable excluir aquellos que son extraordinarios. Y la doctrina ahí, porque el 136, cuando habla de los gastos, dice hasta poner en condiciones de venta. Y la doctrina dice, en realidad sería mucho más correcto que diga hasta poner en condiciones de utilización y comercialización. Pero el 136, también en el último párrafo, habla de volúmenes normales. Dice los valores que de acuerdo con lo establecido en los incisos A y B precedentes corresponda considerar
a los efectos de la evaluación impositiva de los bienes de cambio deben referirse a operaciones que involucren volúmenes normales, respaldadas por comprobante. Ahora, volúmenes normales tiene distintos significados para distintas personas. Por lo tanto, si tomamos un valor razonable, es probable que no sea impugnado por el fisco. ¿Qué es importante? Este análisis nos lleva a decir que la rigidez que toma la norma en el periodo de 2 meses, en el artículo 56, recuerden que he dicho se toman 3 instantes o 3 momentos, puede causar la sobrevaluación de los costos por cuestiones estacionales de moda u otros. Una cuestión a analizar cuando nos consultan y nos dicen qué fecha de cierre de ejercicio puedo tener. Entonces es importante, una de las tantas cuestiones, al recomendar una fecha de cierre, si alguien viene y nos está por constituir una sociedad, por ejemplo, es tener en cuenta esto. Si nosotros a una heladería le ponemos fecha de cierre, la época en la que más actividad tiene, es probable que como tenemos que evaluar a las últimas compras de los 2 últimos meses, tengamos una existencia sobrevaluada. Ahora vamos a productos elaborados. Voy a prender la luz, espérenme un segundito. Cuando vamos a productos elaborados, vamos a ver que el 56, inciso B, también se refiere a 3 momentos. Y vamos a ver que se infiere el precio de costo partiendo del precio de venta. El 56B, apartado 1, dice que vamos a considerar el valor de los productos elaborados. El valor a considerar se calculará en base al promedio de la última venta realizada en los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio, reducido en el importe de los gastos de venta y el margen de utilidad neto contenido en dicho precio. Es decir, que si yo tengo productos elaborados, infiero el precio del precio de venta y voy a 3 momentos. Lo primero, tomo el periodo de 2 meses anteriores a la fecha de cierre, tomo si hubieron ventas, ese precio y lo reduzco en gasto de venta y margen de utilidad neta. Si no existen ventas en el precitado lapso, para el cálculo se considerará el precio de la última venta realizada, menos los gastos de venta y el margen de utilidad neto contenido en el precio, actualizándose el importe resultante entre la fecha de venta y la de cierre de ejercicio. Y cuando no se hubiesen efectuado ventas, deberá considerarse el precio de venta para el contribuyente a la fecha de cierre. Acá la diferencia es que no me dicen vaya al inicio, como en el caso de mercadería y reventa, materias primas y materiales, sino cuál sería el precio de venta en la fecha de cierre, menos los gastos de venta y el margen de utilidad neta contenido en dicho precio. Ahora, cuando vamos al 136 del decreto, les dije que hay que tenerlo a mano, vamos a ver los apartados B, C y D. En el apartado B, el 136, me define qué es el precio de la última venta. Y dice el que surja de considerar la operación realizada en condiciones de contado. Por lo tanto, contado, la condición de contado es una condición muy importante para evaluar los bienes de cambio. Idéntico criterio se aplicará en la determinación del precio de venta para el contribuyente. Cuando habla de gastos de venta, dice son aquellos incurridos directamente con motivo de la comercialización de los bienes de cambio, fletes, comisiones del vendedor, empaque, etc. Y el margen de utilidad neta dice el que surja por aplicación del coeficiente de rentabilidad neta asignado por el contribuyente a cada línea de productos. El procedimiento de determinación de dicho coeficiente deberá ajustarse a las normas y métodos generalmente aceptados en la materia, debiendo demostrarse su razonabilidad. Sin perjuicio del procedimiento dispuesto precedentemente, el margen de utilidad neta podrá determinarse mediante la aplicación de un coeficiente que surja de relacionar el resultado neto del ejercicio, que se liquida con la venta del mismo periodo, y tal coeficiente será de aplicación a todos los productos.
Acá me da una opción, dice podrá, recuerden que antes le dije para cada línea, y acá me dice para todos los productos. A los efectos del cálculo establecido en el párrafo anterior, se considerará como resultado neto del ejercicio el que corresponda a operaciones ordinarias de la empresa, determinado conforme a normas de contabilidad generalmente aceptadas, que guarden uniformidad respecto al ejercicio anterior. A los fines indicados, en ningún caso se incluirán ingresos provenientes de reventa de bienes de cambio, de prestación de servicios u otros originados en operaciones extraordinarias de la empresa. La exclusión de estos conceptos conlleva la eliminación de gastos que les resulten atribuibles. Elegido uno de los métodos indicados en el inciso anterior, este no podrá ser variado durante 5 ejercicios fiscales. Ahora, a ver, cuando hablamos de precio de última venta, es claro, nos dice condición de contado. Ahora, ¿qué nos dicen los libros o algunos autores? Y si la última operación no es de contado, ¿qué tomamos? ¿La última venta de contado? ¿O vamos a la última venta y le sacamos, deducimos los intereses de financiación? Algunos autores, o la mayoría, sostienen esta posición. Puesto que el sustantivo última precede a la condición de contado, se están refiriendo al 136b, cuando habla será precio de última venta, y después me pone la condición de contado. El último párrafo del 136, recuerden que decía que los valores, cuando nos referimos a los incisos A y B, tienen que ser de volúmenes normales, deben referirse a volúmenes normales. Ahora, si realizamos ventas con tarjetas de crédito, ¿cumplen la condición de contado o debemos deducir los costos adicionales para estas operaciones? Son todas preguntas que se hacen los autores. Cuando hablamos de gastos de venta, dice la norma, incurrido directamente con motivo de la comercialización, y da ejemplos, fletes, comisiones del vendedor, empaque, etc. Y algunos autores dicen son todas las erogaciones necesarias para contratar las operaciones de venta, incluso algunos los impuestos. Cuando hablamos del margen de utilidad neta, hay dos alternativas. Una aplicable por cada línea de producto y otra para todos. El cambio de método tiene un plazo. Dice que debe ser uniforme y que adoptado uno de los criterios no podrá ser variado en 5 ejercicios fiscales. Ahora, el abandono o cambio no está arreglado. Por lo tanto, transcurrido dicho periodo, se puede cambiar sin requerir autorización. A ver, hasta acá nos tiene que quedar claro. Si hablamos de mercadería de reventa, materia prima y materiales, vamos a la compra. 2 meses, si no hay, a la del ejercicio actualizado, y si no hay, vamos al inventario inicial. Cuando hablamos de productos elaborados, vamos al precio de venta, o al precio de venta, menos los gastos de venta y el margen de utilidad neta. ¿De cuándo? De los 2 meses anteriores, si no hay, de la última venta, y si no, del precio de venta al cierre. Todas las definiciones están dadas respecto a cada uno de estos temas puntuales en el decreto. Marce, no te escucho. ¿Se le cortó al profe o se me cortó a mí? Reglamentario en el 103 a derivarlo a la bibliografía, porque esto no ha variado mucho, y toda la bibliografía que tenemos habla del tema. Ahora, si no conocemos contabilidad de costo, nos va a costar. 56B2. Cuando se lleven sistemas que permitan la determinación del costo de producción de cada partida de productos elaborados, se utilizará igual método que el establecido para la evaluación de existencias de mercaderías de reventa, considerando como fecha de compra el momento de finalización de la elaboración de los bienes. En estos casos, la asignación de materias primas y materiales a proceso
se realizará teniendo en cuenta el método fijado para la evaluación de las existencias de dichos bienes. Y el 136 del decreto, inciso E, me habla del costo de producción y me dice el costo de producción, 2 puntos, el que se integra con materiales, mano de obra y gasto de fabricación, no siendo computables los intereses del capital invertido por él o los dueños de la explotación. A estos efectos, la mano de obra y los gastos generales de fabricación deberán asignarse al proceso siguiendo idéntico criterio al previsto en el último párrafo del apartado 2 del inciso B del artículo 56 de la ley respecto de materias primas y materiales. Ya vamos a ir viendo esto. Asimismo, se entenderá por sistemas que permitan la determinación del costo de producción a aquellos que exterioricen en forma analítica en los registros contables las distintas etapas del proceso productivo y posibiliten evaluar su eficiencia. Por otra parte, se considerará partida de productos elaborados al lote de productos con fecha o periodo de fabricación. Perdón, al lote de productos cuya fecha o periodo de fabricación pueda ser establecido mediante órdenes específicas de fabricación u otros comprobantes o constancias que resulten aptos para ese fin. ¿Qué tenemos en el 56B apartado 2? La evaluación de productos elaborados sí se llevan sistemas que permitan la determinación del costo de producción de cada partida. Acá la ventaja es que las evaluaciones se alejan de los precios de cierre, entonces se reducen o se eliminan, entre comillas diría yo, la ganancia por tenencia. Ya vamos a llegar y vamos a ver si se alcanzan o no ganancias por tenencia, pero déjenme que avance un poquito. Cuando dice igual método, el 56B2 dice se utilizará igual método que el establecido para la evaluación de existencias de mercadería y reventa. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que vamos a evaluar el costo de producción y vamos a utilizar la partida elaborada dentro de los 2 meses anteriores al cierre. Y vamos a considerar esta última elaboración para las partidas en existencia. ¿Cómo asigno materias primas y materiales? Uno, al momento del descargo del almacén y pase a proceso las materias primas y materiales, entonces el cargo de la cuenta o a la cuenta de costos respectiva es la última compra efectuada dentro de los 2 meses anteriores a ese pase a proceso. Y si no hubiere, vamos a las compras anteriores o existencia inicial del ejercicio actualizada desde ese pase a proceso. La norma no habla de actualizar al cierre de ejercicio. ¿Cuáles son las discusiones? ¿Es costo directo o variable o es el costo por absorción? Y la doctrina tradicional dice debemos aplicar el costo tradicional de plena absorción. ¿El sistema de costo por órdenes de producción o por proceso productivo? Cuando el decreto reglamentario dice que exterioricen en forma analítica en los registros contables, ¿a qué se refiere cuando habla de contables? Cuando se dice distintas etapas del proceso productivo, ¿quiere referirse a costo por procesos? ¿O cuando se dice mediante órdenes específicas, se inclina por el sistema de costo por órdenes? Después también el decreto tiene una palabrita, dice que permitan evaluar la eficiencia. Entonces acá algunos autores dicen, los registros contables, etcétera, etcétera, ¿son aquellos que permiten evaluar la eficiencia de un sistema? Entonces algunos autores dicen, en tanto el resultado para determinar lo que estamos buscando se obtiene por diferencia de inventario, cualquier criterio que sea uniforme aplicado al inicio y al cierre de ejercicio deberían satisfacer el objetivo fiscal porque la existencia final de este ejercicio va a ser la existencia inicial del que viene. ¿Qué hemos visto hasta acá? ¿Cómo evaluamos los bienes de cambio? ¿Por qué la importancia? ¿Cómo evaluamos mercadería y reventa, materia prima y materiales? Ahí quiero que asocien, partimos de la compra de 3 momentos. Y los productos elaborados, si no llevo sistema de costo, voy al precio de venta y a 3 momentos distintos.
El sistema de costos lo dejo para que lo vean y lo profundicen. Ahora, hasta aquí. Puede ser que en los exámenes les preguntemos cómo se evalúa un bien de cambio, cómo se evalúa si es mercadería de reventa, materia prima, cómo se evalúa si es un producto elaborado y cuál es la discusión en cuanto a la evaluación, por qué es la importancia, si se tienen que llevar inventarios detallados, etcétera, etcétera. El tema del sistema de costos lo dejo para que lo vean, es un tema complicado si no tenemos idea de qué es un costo por proceso, un costo por absorción, por órdenes, no lo vamos a entender. Y la verdad, lamentable, bueno, esto está grabado, no lo preguntamos tanto, pero por lo menos tengan una idea por si lo preguntan. Fíjense ustedes qué fácil es evaluar un producto en curso de elaboración, porque el 56, inciso C, dice cómo se va a evaluar al valor de los productos terminados, establecido conforme al inciso anterior, se le va a aplicar un porcentaje de acabado a la fecha de cierre. Y es lógico, si yo tengo un producto terminado y lo he evaluado, si tengo un producto en curso de elaboración, la norma es muy práctica. Me dice, lo que sí va a tener que determinar es cuál es el porcentaje de acabado. Entonces, aplicarle ese porcentaje de acabado al producto terminado que acabas de evaluar. Eso dice el 56C. Pero vamos al 136, inciso F del decreto. Y el 136 me dice qué debo entender por porcentaje de acabado. Y dice, a los efectos de la determinación del porcentaje de acabado, a que se refiere el inciso C del artículo 56, deberá tenerse en cuenta el grado de terminación que tuviera el bien respecto del proceso total de producción. Y ojo, no se refiere, como se dice acá en el PowerPoint, a otras variables como el tiempo de producción. Ese porcentaje se refiere al costo total a insumir para fabricar el producto. Entonces, este es un dato específico que nos lo tiene que dar la persona que está en el tema y tratemos de que nos quede esa información en papeles de trabajo, porque después el responsable de evaluar mal va a ser uno si no determinó bien ese porcentaje de acabado. Debe referirse al costo total a insumir para fabricar el producto terminado, no a otras variables. Hemos visto rápido, la evaluación de las existencias, pero yo les he dicho, si el costo de la mercadería vendida es existencia inicial más compras menos existencia final, si yo esa existencia final elevo su valor, tengo menos costo. Y al tener menos costos, tengo, permítanme, más utilidad o más ganancia bruta. Si tengo más ganancia bruta, tributo mucho más. ¿Mm? Está bien, ustedes me dirán, esa existencia final que se evaluó cercano a un precio de corriente al cierre y que hoy me hace tributar más, el año que viene me va a hacer tributar menos porque es existencia final. Pero no es lo mismo determinar y tener que ingresar un impuesto este año que el año que viene. Existe una opción para bienes de cambio, excepto inmuebles, que es el costo en plaza. El legislador, para ciertas circunstancias, estableció una norma que impide o que limita la sobrevaluación de los bienes de cambio. Debe informarse esta situación, vamos al artículo 60 de la ley. Dice el 60 de la ley, a los fines de la evaluación de las existencias de bienes de cambio, cuando pueda probarse en forma fehaciente que el costo en plaza de los bienes a la fecha de cierre es inferior al importe determinado de conformidad con los artículos 56 y 59,
El 59 se refiere a inmuebles, bienes de cambio. Hasta ahora veníamos viendo bienes de cambio excepto inmuebles, pero esta opción también es aplicable para esos. Lo aclaro desde ya. Dice que si yo puedo probar en forma fehaciente que el costo en plaza a la fecha de cierre es inferior al valor que he determinado conforme al 56, también el 59, que ya lo vamos a ver, pero nos quedemos en el 56, podrá, por lo tanto es una opción, asignarse a tales bienes el costo en plaza, sobre la base del valor que surja de la documentación probatoria. Entonces, fíjese usted todo lo que yo tengo que probar, ¿no? Primero tengo que probar, y en forma fehaciente, que el costo en plaza es inferior al que yo determiné conforme al artículo 56. Pero después también tengo que probar cuál ha sido ese costo en plaza. Para hacer uso de la presente opción, deberá informarse a la AFIP en oportunidad de la presentación de la declaración jurada correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se hubiera empleado dicho costo. Concretamente, si yo en función del artículo 56 determino que mi existencia final de bienes de cambio es de 12 pesos, pero puedo probar en forma fehaciente que a esa fecha, la fecha de cierre, el costo en plaza es de 10 pesos, puedo valuarlo a 10 pesos. ¿Qué va a significar eso? Eso va a significar que sobre esos 2 pesos de diferencia no voy a tener que determinar un impuesto. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, vamos al 136, inciso G del decreto. No podemos tener el 56 de la ley sin el 136 a la par, como dicen los tucumanos, a la par. El 136, inciso G, dice costo en plaza. ¿Qué entendemos por costo en plaza? El que expresa el valor de reposición de los bienes de cambio en existencia por operaciones de contado, teniendo en cuenta el volumen normal de compras que realiza el sujeto. Entonces, pueden haber circunstancias en las cuales ese valor, el valor de reposición de contado y en volúmenes normales, sea inferior al valor aplicando, por ejemplo, el 56 inciso A. En ese caso, podemos, porque es una opción, no estoy obligado, el 60 es claro, dice podrá establecer ese costo en plaza. Cuando vamos al 146 del decreto, veamos cuando define qué se considera documentación probatoria. Y me habla de facturas de ventas y o cotizaciones en bolsas o mercados. El 146 del decreto dice, a los efectos de la opción prevista en el artículo 60 de la ley, deberá considerarse como documentación probatoria, entre otras, la siguiente. A. Facturas de venta representativas anteriores a la fecha de cierre del ejercicio en los casos de reventa. Cotizaciones en bolsas o mercados para aquellos productos que tengan cotización conocida, o facturas de venta representativas anteriores a la fecha de cierre del ejercicio en los casos de mercadería de propia producción. Entonces veamos que nos puede parecer gracioso porque cuando el 60 me habla de costo en plaza y el 136G me dice el valor de reposición, el 146 me dice la documentación probatoria, son las facturas de venta. Entonces, debo entender que si me están hablando del costo de reposición, serán facturas de ventas de mis proveedores. Ahora, cuando hablamos de mercadería de propia producción, ¿de qué factura de venta estamos hablando? Entonces tengamos cuidado al evaluar, al elegir esta opción y cómo lo probamos. Y acá vamos a una pregunta que creo que ustedes están en condiciones de resolver.
¿Se alcanzan ganancias por la mera tenencia? Ya vamos a ver, cuando veamos el ajuste por inflación impositivo, si realmente se alcanzan ganancias por la mera tenencia. Hemos dicho que si nosotros tenemos que determinar el costo en función de la existencia inicial, sumándole las compras y restándole la existencia final, si esa existencia final está evaluada a valores de cierre o de reposición, como ustedes quieran, implica, como está restando el concepto, lo invito a que hagan en un papel, si se les complica, en una hoja que tengan a mano, si esa existencia final es elevada y está restando, significa que el costo va a ser menor. Y si yo, para determinar la utilidad bruta, digo venta menos costo, y si ese costo es menor, la ganancia bruta va a ser mayor. Hasta hace poco, el ajuste por inflación impositivo existía. Lo que pasa es que tenían pisado su operatividad porque el coeficiente era 1. En consecuencia, decíamos, está operativo, las normas de evaluación vinculadas con el título sexto del ajuste por inflación están operativas, son aplicables, pero el mecanismo no es aplicable. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que nosotros teníamos una existencia inicial totalmente histórica, unas compras totalmente históricas, y la existencia final sí era aplicable, sí totalmente aplicable, el 56, y reglamentarios y vinculados de la ley. Entonces, al alcanzar o al evaluar la existencia final a valores de reposición o a valores de mercado, sí hacía que se alcancen ganancias por la mera tenencia de los bienes. Y eso ha sido muy criticado por la doctrina. ¿Qué pasa ahora? Acá explico. Si la materia prima o la marca de reventa está evaluada a la última compra, implica una existencia final mayor, implica un costo de mercadería vendida menor e implica una mayor base imponible del impuesto. Pero ya vamos a ver en 2 clases, dentro de 2 o 3 clases, qué es lo que pasa en el ajuste por inflación, y ahí vamos a ver ejemplos. ¿Y cómo se atenúa? Y digo atenúa porque no es una solución perfecta en el ajuste por inflación impositivo, porque el ajuste por inflación impositivo lo considera a la existencia de los bienes de cambio como un bien computable. Y por lo tanto, al permitir, siendo computable, que esté en el ajuste estático, ya vamos a volver sobre este tema, pero voy ya mencionándolo, del inicio me permite que esa existencia inicial, por un coeficiente de punta a punta, me origine un resultado negativo. Cuando veamos el ajuste por inflación impositivo, vamos a volver sobre el tema y vamos a ver que entre los activos computables o monetarios que deja el ajuste por inflación estático, tenemos disponibilidades, créditos, etc. Y cuando llegamos a bienes de cambio, nos sorprende, decimos, ¿por qué están los bienes de cambio si no son monetarios? Bueno, están por esto. Entonces, ahora que es operativo el ajuste por inflación impositivo, decimos que este defecto o esta incoherencia que tenía la ley, que la sigue teniendo, pero antes estaba agravada porque no nos permitían aplicar el ajuste por inflación impositiva. Ahora los autores dicen, ¿se pueden alcanzar ganancias por la mera tenencia? Y sostienen, hay un montón de normas que van en contra de gravar ganancias por tenencia. ¿Y a qué normas se refieren? Vamos por un segundo y vamos a ver en el artículo 3 de la ley que cuando la ley define cuál es el concepto de enajenación,
dice, se entenderá por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que realizar la operación. Tiene que estar perfeccionada la operación. ¿Qué otras normas tenemos? Vamos al 55. Y el 55, que ya lo vimos, dice, cuando las ganancias provengan de la enajenación de bienes de cambio, se entenderá por ganancia bruta. Es decir, que tiene que estar enajenado el bien de cambio. El 62, bienes muebles amortizables, cuando se enajenen los bienes muebles amortizables. El 63, cuando se enajenen inmuebles que no tengan el carácter de bienes de cambio. Y así el 64, el 65, el 69, etc. Es decir, que la ley sigue para esta categoría de ganancia que estamos viendo el principio del devengado y no admitiría alcanzar las ganancias por tenencia en la razonabilidad de su norma. ¿Qué pasa con los bienes de cambio fuera de moda, deteriorados o mal elaborados? Vamos al 147 del decreto reglamentario. Segundo párrafo. El 147, segundo párrafo, dice, cuando se trate de bienes de cambio, excepto inmuebles, fuera de moda, deteriorados, mal elaborados, que hayan sufrido mermas o perdido valor por otras causas similares, estos podrán valuarse, podrán, al probable valor de realización menos los gastos de venta. Es decir, cualquiera de ustedes tiene, vamos al ejemplo más sencillo, vende ropa y tiene un stock de camisas. Camiseta de Ese Boca. stock, sí, de... no escuché. Camiseta de Boca. Bueno. Tiene un stock Bueno, de camisas. Y esas camisas están fuera de moda o están deterioradas, o, por ejemplo, se nos inundó el local, etcétera, etcétera. ¿Podemos valuarlas al probable valor de realización menos los gastos de venta? Sí. Ahora, debemos hacerlo unitariamente, artículo por artículo. ¿Y qué pasa con las mercaderías obsoletas? Reich opina que sí, y también hay jurisprudencia que opina lo mismo. Costo en plaza, que ya lo vimos, y también al costo en plaza se refiere el 147, primer párrafo, acabamos de ver el segundo, pero el primer párrafo dice, cuando los sujetos que deban valuar mercadería de reventa, en razón de la gran diversidad de artículos, tengan dificultades atendibles para aplicar el sistema previsto en el inciso A del 56, podrán aplicar a tal efecto el costo en plaza. Ahora, fíjense la diferencia. El 147, primer párrafo, habla de mercadería de reventa. Y el 60 habla de existencias de bienes de cambio. Es mucho más amplio el 60 que el 147, primer párrafo. Este costo en plaza y la evaluación del bien de cambio fuera de moda, deteriorado y mal elaborados, no son normas distintas de evaluación. Son normas que le dan una solución al contribuyente. Hemos dicho la del 60, una opción que ha previsto el legislador para tratar de no alcanzar ganancias por tenencias, y esta del decreto reglamentario para considerar una situación puntual. Mercadería fuera de moda, deteriorada o mal elaborada.
¿Qué otro tema tenemos respecto a los inventarios? Vamos al 56 de la ley. Los últimos 3, 4 párrafos. Dice el párrafo que está inmediatamente después del inciso F. Los inventarios deberán consignar en forma detallada la existencia de cada artículo con su respectivo precio unitario. Ojo con esto, porque es un tema que es importante, es una obligación legal y frente a una inspección nos pueden decir, mostrame el inventario y debemos tener a la par del inventario contable un inventario impositivo. Quisiera ver cuántos cumplen con este requisito. En la evaluación de los inventarios no se permitirán deducciones en forma global por reservas generales constituidas para hacer frente a fluctuaciones de precios o contingencias de otro orden. ¿Cuál es la razón de esta prohibición? Que así se desnaturalizarían todas las exigencias de formular inventarios detallados, con precio unitario. Toda la rigidez que hemos venido viendo se desnaturalizaría con esto. Entonces, la pregunta es, ¿podemos, si tenemos contablemente una previsión para fluctuaciones de precios, tomarla? Si nosotros contablemente dice la contabilidad, evaluación de bienes de cambio, 10 millones de pesos. Previsión para fluctuaciones de precios, 2 millones. Existencia final, 8 millones. ¿Nosotros podemos impositivamente tomar eso? Esta es una pregunta de examen y puede ser que lo tengan en un parcial. Y la respuesta es rotunda, absolutamente no. Absolutamente no. El párrafo siguiente dice a efectos de la actualización prevista en el presente artículo, los índices a aplicar serán los mencionados en el artículo 93. Cuando vamos al artículo 93, les pido por favor, vamos por un segundo. El artículo 93 dice, las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme a lo establecido en el artículo 39 de la ley 24073, ley que no ha sido derogada y por lo tanto ese artículo sigue vigente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo A precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, vamos por un segundo, a los artículos 62, el 62 se refiere a bienes de muebles amortizables, me dice cómo determino el costo computable. El 63 me habla de inmuebles que no tengan el carácter de bien de cambio, el 64 intangibles, el 65 acciones, y el 66 se refiere a señas o anticipos que congelan el precio. Vuelvo al 93, 71. El 71 habla de venta y reemplazo. 78 habla de agotamiento de minas. 87 y 88 que habla de amortización de bienes muebles e inmuebles. Y en los artículos 98 y 99 que se refieren al impuesto cedular, 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precio al consumidor que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censo, conforme a tablas que elabore la AFIP. Es decir, que la modificación que introdujo la 27430 permite la actualización
Primero, tengo que tener en claro un momento temporal. ¿Para quiénes? Para inversiones efectuadas en ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 18. ¿Y para qué casos? Para los artículos 62 a 66, que se refieren a costos, 71, 78, 87 y 88. Quiere decir que el 56 no está. ¿Por qué? Porque cuando el propio 56 dice, a efecto de la actualización prevista en el presente artículo, se utilizarán los índices mencionados en el artículo 93, pero ojo, porque el 93 modificado por la 27430 no me dice o no me permite para las inversiones en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 18 la aplicación para este tema puntual. Ya lo vamos a ver cuando veamos otra norma en la clase de hoy. ¿Qué pasa con otros bienes no considerados bienes de cambio? El último párrafo, que ha sido agregado por la 27430, dice, a los efectos de esta ley, las acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas las cuotas parte de fondos comunes de inversión, certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, no serán considerados como bienes de cambio y en consecuencia se regirán por las normas específicas que dispone esta ley para dichos bienes. Es decir, que la ley es clara. Si yo tuviera estos bienes, por más que para mí fueran bienes de cambio, no son bienes de cambio. La ley me dice, señor, los bienes que están en este último párrafo no son bienes de cambio y vaya a la norma específica de evaluación. ¿Está claro? ¿Te parece, Joaquín, que hagamos unos 5 o 10 minutitos de corte? Sí, perfecto. Pauso la grabación. Después seguimos, ¿eh? ¿Cuál es la importancia? Doy por hecho que se sabe y hemos definido a qué nos referimos cuando hablamos de bienes de cambio. ¿Cuál es? Que está directamente vinculado con la ganancia bruta. Directamente vinculado con la ganancia bruta. Ahora, al establecer la norma, una evaluación cercana al valor que tendría el bien a la fecha de cierre, nos hemos hecho la pregunta si se alcanzarían o no, ganancias por tenencia. Previo a contestar esa pregunta, tenemos que tener en claro que la norma del 56, además de lo que está vinculado con producción agropecuaria, que lo vieron con Miriam, agrupa en el inciso A mercaderías de reventa, materias primas y materiales, y ahí vamos a la fecha de compra. Entonces tenemos que tener el costo de la última compra en los 2 meses si no hubo en el periodo anterior actualizado y si no voy al inventario inicial. Cuando hablamos de productos elaborados, tomo la última venta de los 2 meses, si no la última venta y si no la venta a fecha de cierre. Y los productos, eso es si no tengo un sistema de costo. Si tengo un sistema de costo, tengo que ir a puntualmente como establece la ley. Y para productos en curso de elaboración, tengo que tener en cuenta el porcentaje de acabado. Ahora, cuando vamos al 136 del decreto, en el 136 es clarísimo. Sobre todo, insisto en lo siguiente: contado, volúmenes normales, respaldado por comprobantes, y a las condiciones que hemos visto que tiene que tener cada uno de los inventarios.
Ahora, al hacernos la pregunta de si se alcanzan ganancias por tenencia o no, hemos dicho, si la fórmula del costo es existencia inicial más compra menos existencia final, y esa existencia final tiene un valor elevado, significa que el costo es menor, y si yo para determinar la ganancia bruta digo venta menos costo, y si ese costo es menor, obviamente mi ganancia bruta va a ser mayor. ¿Qué pasaba cuando el ajuste por inflación impositivo no era operativo? Pasaba esto. Yo tenía que evaluar la existencia final a valores cercanos a valores de mercado. Entonces, por esa diferencia de valor, yo terminaba tributando. Veamos, les dije, eso se atenúa con el ajuste por inflación impositivo. ¿Se ve ahí, Joaquín? Perfecto. Bueno, supongamos, en el ejercicio número 1, yo tengo solamente un activo, bien de cambio. Ya vamos a ver, el ajuste por inflación impositivo es difícil de entender. Vamos a dedicarle 2 clases que espero que alcancen. Pero asuman que las normas sostienen que los bienes de cambio son un activo expuesto a la inflación. No lo son, pero lo hace para corregir esta evaluación cercana al cierre de la existencia final. Entonces, supongamos que en el ejercicio 1 tenemos un activo solamente bienes de cambio, no existe pasivo, y el valor impositivo de esos bienes de cambio es 100 pesos y el valor contable es 80. ¿Qué pasa en el resultado 2? En el ejercicio 2, perdón. El resultado contable es 0, no hubieron compras y no hubieron ventas. Muchas veces llevar un ejemplo al extremo, como este, en donde no hayan ventas y no hayan compras, es necesario para ver lo que pasa. ¿Cuál es el valor impositivo del bien de cambio en el ejercicio 2? 120, y el valor contable sigue siendo 80. ¿Qué dice el índice que me mide la inflación? Que entre uno y otro hubo una inflación del 10%. Veamos cómo trata o cómo es el tratamiento que hace la ley. Recuerden, en el ejercicio 2 no hubieron compras ni hubieron ventas. Por lo tanto, los bienes de cambio son los mismos. Lo que pasa es que el valor impositivo, como la norma tiende a valuar conforme a precios de cierre, el valor impositivo, por supuesto, es superior. En el ejemplo, en el ejercicio 2, se registra un ajuste total de evaluación en bienes de cambio de 20 pesos. 120 es el valor impositivo al final del ejercicio 2 menos 100. Pero por otro lado, el ajuste por inflación impositivo es una pérdida. ¿Por qué? Porque los 100, admitan sin conocer el mecanismo, son un activo expuesto al inicio y por lo tanto van a estar sujetos al coeficiente menos 1 que era del 10%. Entonces la inflación me dice que se perdieron 10 pesos. ¿Cuál va a ser el resultado si no hubieron ventas ni compra? Por valuar a 120 hay un resultado de 20 pesos, pero después el ajuste por inflación impositivo me dice que hay una pérdida de 10. En consecuencia, el resultado neto impositivo va a ser 10 pesos de ganancia. ¿Cómo se justifica en esta ganancia? Esta ganancia neta impositiva se justifica por el hecho de que el valor impositivo de los bienes de cambio ha experimentado una revalorización o incremento de valor al cierre en una medida que supera la inflación. Yo evaluándolo conforme el artículo 56, digo, valen 120. Pero después, al permitirme el ajuste por inflación, que todavía nos queda ver, que los bienes de cambio sea un activo expuesto y ajustarlo de punta a punta, me dice que yo perdí 10. Por lo tanto, en realidad, gané 10 pesos, que son los 120 menos los 110. Esta es la razón por la cual se permite que los bienes de cambio sean considerados monetarios o activos computables para corregir la evaluación del 56 de la ley.
Ahora, ¿se imaginan ustedes cuando las normas del ajuste por inflación, si bien estaban vigentes, no estaban operativas porque nos decían que el coeficiente era 1? ¿Qué es lo que pasaba? Yo evaluaba mi existencia conforme al 56 en 120 pesos. Pero no tenía esta cobertura, porque en realidad la norma me decía, hacelo, pero es al vicio, porque va a ser 100, el coeficiente es 1 menos 1, 100 por 0 no existe, por lo tanto no vas a tener pérdida. Y los empresarios tenían una ganancia de 20 pesos. Esos 20 pesos estaban motivados por la forma en la cual valúa las existencias, el 56 de la ley. Entonces, cuando nos hagan la pregunta, ¿se alcanzan resultados por tenencia conforme valúa la norma en el artículo 56, las existencias de bienes de cambio? Tenemos que decir un sí, salvo que el coeficiente o el índice que me mide la inflación de punta a punta absorba esa ganancia por tenencia. Si no lo hemos entendido, ya lo vamos a ver cuando veamos ajuste por inflación. ¿Qué más hemos visto hasta acá? Hemos visto que existe una opción de costo en plaza y di un ejemplo. Supongamos que en el valuando conforme al 56 de la ley mi existencia final sea de 12 pesos. Pero el costo en plaza, conforme lo sostiene el 60, dice a los fines de la evaluación de la existencia de bienes de cambio, cuando pueda probarse en forma fehaciente que el costo en plaza a la fecha de cierre es inferior, es decir, yo puedo probar fehacientemente y tengo la documentación de que en vez de 12 es 10, voy a poder tomar 10. ¿Y eso qué implica? Nada más ni nada menos que sobre esos 2 pesos que tengo de diferencia no se determine un impuesto a las ganancias. Después vienen, por supuesto, en la declaración o en el trabajo de hacer la determinación del impuesto muchísimos otros conceptos. En la clase que viene vamos a ver balance comercial y balance impositivo y vamos a ver lo complejo que es. Pero esto es muy importante. Cuando atamos ese 60 con el 136, que les dije que es una norma que tenemos que tener a mano, vamos a ver que el 136 inciso G me habla de valores de reposición y me habla de contado y volúmenes normales. Tengan en cuenta todo eso a la hora de evaluar y sobre todo a la hora de ser evaluados. Otra opción es para bienes de cambio fuera de moda, deteriorados y mal elaborados. Eso está en el 147, segundo párrafo. Acá sí lo hacemos unitariamente. Respecto de la mercadería obsoleta, tienen la opinión de la doctrina y alguna jurisprudencia que sostuvo que sí. Entonces, decimos, ese costo en plaza y la evaluación de unitaria para bienes de cambio fuera de moda, deteriorados, mal elaborados, ¿son normas distintas de evaluación? No, son previsiones que hizo el legislador y el reglamentador para adecuar la normativa. ¿Qué otros temas tenemos? Esta deducción en forma global. Esto está, si no me equivoco, lo tengo en el ejemplo de la clase que viene, y seguramente está en un práctico, seguramente, o es muy probable esté en un parcial, o se lo preguntan en un examen final. ¿Qué pasa si hay una previsión para desvalorización de mercadería? Generalmente ese es el nombre que tiene en las pruebas que hacemos. Previsión para desvalorización de mercadería. No es admitida, no se puede tomar, no es computable a los fines impositivos porque se desnaturaliza toda la rigidez que quiso tener la ley para evitar maniobras que pueda hacer el contribuyente.
Respecto de la actualización, ya hemos hecho comentarios, vamos a volver sobre el tema, y otros bienes no considerados bienes de cambio lo hemos visto. Ahora, ¿cómo pueden ingresar al patrimonio esos bienes de cambio? Y esos bienes de cambio pueden ingresar, si ustedes me permiten la simplificación, si lo compramos, ya lo vimos. Si provienen de una permuta, el decreto reglamentario en el artículo 71 me dice valor de plaza. Si ingresan por un título gratuito, valor impositivo para el antecesor, con el artículo 4 y los artículos reglamentarios pertinentes. Si hay un aporte de un socio, el valor atribuido al aporte, salvo que ese valor sea inferior al valor de plaza, y ahí podemos analizar si hay una liberalidad o no. Si proviene de una reorganización, el valor que tenía para el antecesor, el artículo 80 de la ley, y si proviene de una liquidación de créditos al valor del crédito, con la misma salvedad hecha en aportes. Es decir, que lo que acabamos de ver es lo normal, si estamos hablando, y me permiten la simplificación de mercadería de reventa y lo compramos, es lo que hemos visto. Ahora puede ingresar a cualquiera de estos valores si esas son las opciones. Marcelo, Sí, disculpame la interrupción. Seguís compartiendo el archivo de ajuste por inflación, ¿no? perdón. Pero no avanzaste demasiado, así que no hay problema. Ahí está. Ahora veo lo de inmuebles. Perdón. Bueno, todo lo que hice o lo que dije hasta acá era repaso. Y sobre todo, para que los alumnos sepan, cuando insistimos y nosotros decimos, esto lo tomamos. ¿Por qué? Porque después vemos los parciales y sobre todo los finales, cuando siempre digo, tengo un amigo abogado que dice es más importante prestar atención a lo que el profesor dice que toma que a lo que dice. Entonces todo lo que dije hasta acá era un repaso e insistiendo en lo que tomamos. Acá, en esta, me referí a cómo pueden ingresar al patrimonio los bienes de cambio. Si hay compra, si hay permuta, si ingresa a título gratuito, si es un aporte, si proviene de una reorganización o de una liquidación de crédito. Ahora, esto que vimos, salvo cuando hice hincapié al ver el 60, que también se refería al 59, hablamos ahora, y prestemos atención, a inmuebles. Recordemos el artículo 55, me hablaba que la ganancia, cuando las ganancias provengan de la enajenación de bienes de cambio, se entenderá por ganancia bruta el total de las ventas menos el costo. Y cuando hablaba de ventas netas, se refería a ventas brutas, a las ventas brutas menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y otros conceptos similares. Vamos al 59 de la ley. Y el 59 de la ley dice, para practicar el balance impositivo, la existencia de inmuebles y obras en construcción que tengan el carácter de bienes de cambio deberán computarse. Porque si recuerdan, y he sido reiterativo en esto, el 56 en el primer párrafo dice, para practicar el balance impositivo, la existencia de bienes de cambio, excepto inmuebles. Es decir, que ahí si quieren machetear, pueden poner cuando haya un inmueble bien de cambio, vamos al 59. Y el 59 dice, para practicar el balance impositivo, la existencia de inmuebles y obra en construcción que tengan el carácter de bien de cambio deberán computarse por los importes que se determinen conforme a las siguientes normas. A. Inmuebles adquiridos. B. Construidos. C. Obra en construcción. D. Mejoras. Si es inmueble adquirido, me dice al valor de adquisición, incluidos los gastos necesarios para efectuar la operación, actualizado desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre.
de ejercicio. B, inmueble construido al valor del terreno determinado de acuerdo al inciso anterior, es decir, al valor de adquisición, incluidos los gastos actualizados, se le va a adicionar el costo de construcción actualizado, desde la fecha de finalización de la construcción hasta la fecha de cierre de ejercicio. El costo de construcción se establecerá actualizando los importes invertidos en la construcción desde la fecha en que se hubiera realizado cada una de las inversiones hasta la fecha de la finalización de la construcción. Si ustedes quieren, no sé por qué tiene esta redacción, a mí me parece mucho más piola decir, se actualiza la inversión desde que se hizo, que temporalmente es la norma, es la regla, es lo que sucede. Se actualiza cada una de las inversiones hasta la fecha de finalización de la construcción, ahí juntamos todo y de ahí actualizamos hasta la fecha de cierre de ejercicio. Eso más el valor del terreno es el inmueble construido. Ahora, si ese inmueble no se terminó de construir y por lo tanto es una obra en construcción, el 59 de la ley dice, al valor del terreno determinado de acuerdo con el inciso A, se le van a adicionar el importe que resulte de actualizar las sumas invertidas desde la fecha en que se efectuó la inversión hasta la fecha de cierre. Y esto es lógico porque no tengo una fecha de finalización de la construcción, si no estaría en el inciso B. ¿Qué pasa si hay mejoras? El valor de las mejoras se determinará actualizando cada una de las sumas invertidas, es decir, acá en mejoras ya no tengo terreno, actualizando cada una de las sumas invertidas desde la fecha en que se realizó la inversión hasta la fecha de finalización de las mejoras. Y el monto obtenido se actualizará desde esa última fecha hasta la fecha de cierre. Cuando se trate de mejoras en curso, las inversiones se actualizarán desde la fecha en que se efectuaron hasta la fecha de cierre del ejercicio. Es decir, que hasta acá es totalmente razonable y lógica la evaluación. Si lo compré, al valor de adquisición más los gastos, lo actualizo desde la fecha de compra hasta el cierre. Si construí, el terreno tiene el mismo tratamiento que el anterior, que lo que acabo de decir, y después tengo que tomar cada una de las inversiones hasta la fecha de la finalización y de ahí hasta la fecha de cierre. Si eso no se terminó de construir, como no hay fecha de finalización, es cada inversión hasta la fecha de cierre y la mejora es un tratamiento totalmente razonable y lógico con este procedimiento que dice la ley. Ahora, fíjense, dice, en los casos en que se enajene alguno de los bienes comprendidos en el presente artículo, el costo a imputar será igual al valor impositivo que se le hubiese asignado en el inventario inicial correspondiente al ejercicio en que se realice la venta. Si se hubieran realizado inversiones desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de venta, su importe se adicionará sin actualizar el precitado costo. Perdón, su importe se adicionará sin actualizar al precitado costo. A los fines de la actualización prevista en el presente artículo, los índices a aplicar serán los mencionados en el artículo 93. Y les pido por favor que volvamos al artículo 93 y busquen a ver si encuentran el artículo 59 dentro del artículo 93. No, no se encuentra. No está. Entonces, ojo, porque cuando dice la misma observación que hicimos en el artículo 56, la misma observación, por más que el último párrafo me referencia al artículo 93, cuando voy al artículo 93, modificado por la 27.430, no contiene el artículo 59. Entonces nos fijemos, acá hay dos cuestiones. Si yo tengo inmuebles que son bienes de cambio, el primer párrafo me dice, para practicar el balance impositivo, las existencias de inmuebles y obra en construcción se van a evaluar así. Y en este caso, no voy a valores de compra o valores de venta. Está evaluado a valores históricos.
Porque me dice valor de adquisición actualizado, pero acabamos de ver que la actualización no va. Valor de la inversión en la mejora actualizado, y la actualización no va. Quiere decir que si tengo un inmueble que es bien de cambio valuado a un valor deprimido, ¿qué significa? Es todo lo contrario a lo que veíamos con los bienes de cambio. Pero ¿qué va a pasar? En el penúltimo párrafo me dice, cuando se enajene alguno de estos bienes, el costo a imputar será igual al valor impositivo que hubiera tenido en el inicio. Es decir, que yo no voy a venir por una evaluación cercana al precio de cierre, imputando una ganancia, si ustedes me permiten, por tenencia año tras año, en el caso de un inmueble que suele no tener tanta circulación o tanta rotación como otros bienes de cambio. Pero cuando lo venda, voy a tener un valor deprimido y voy a tener una utilidad grande en el momento que la venda. Porque me dice, cuando se enajene, el costo a imputar va a ser igual al valor impositivo que se le hubiera asignado en el inventario inicial. Estos inmuebles, que son bienes de cambio, si vamos a la norma del título sexto, vamos a ver que el 106, inciso A, en el apartado 1, me dice que los inmuebles y obras en curso sobre inmueble, dice el inciso A, al total del activo se le detraerán los importes correspondientes a todos los conceptos que se indican a continuación. Se detraerán inmuebles y obras en curso sobre inmuebles, excepto lo que tengan el carácter de bien de cambio. Es decir, que estos inmuebles que son bienes de cambio en el ajuste por inflación impositivo tienen el mismo tratamiento que los bienes de cambio que hemos visto anteriormente y hemos visto en el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si el inmueble no es bien de cambio? Básicamente, me quedaría que el inmueble, si no es bien de cambio, puede ser un bien de uso o una inversión. Y vamos al artículo 63 de la ley. Dice, cuando se enajenen inmuebles que no tengan el carácter de bien de cambio, la ganancia bruta se determinará deduciendo del precio de venta el costo computable, que resulte por aplicación de las normas del presente artículo. Y vamos a ver que el inciso A habla de inmuebles adquiridos, y es prácticamente similar al inciso A del 59. El inciso B se refiere a inmuebles construidos y es prácticamente similar al inciso B del artículo 59. Y el C del 63 se refiere a obras en construcción y es prácticamente similar. También habla de mejoras y habla de mejoras en curso. Ya lo vamos a ver. Pero acá sí quiero mencionar lo siguiente. Obviamente, si es un bien de uso, ese inmueble estuvo sujeto a una deducción por amortización. Por eso, el antepenúltimo párrafo del artículo 63 dice, en los casos en que los bienes enajenados hubieran estado afectados a actividades o inversiones que originen resultados alcanzados por el impuesto, los montos obtenidos de acuerdo a lo establecido en los párrafos anteriores, a los montos obtenidos de acuerdo a lo establecido en los párrafos anteriores, se les restará el importe que resulte de aplicar las amortizaciones a que se refiere el artículo 87. Es decir, que cuando hablamos de inmuebles que no son bienes de cambio,
hablamos de un valor residual actualizado. Ese actualizado, por el momento, les pido por favor que lo entrecomillemos. Cuando el enajenante sea un sujeto obligado a efectuar el ajuste por inflación, será aplicable el penúltimo párrafo del artículo 62. Eso lo dejemos pendiente hasta que veamos el ajuste por inflación impositivo. Pero les pido que volvamos al artículo 93 de la ley. Y cuando vamos al artículo 93, les pido por favor que me indiquen si el artículo 63 está contemplado en la modificación que hizo la ley 27.430. Sí está. El segundo párrafo del artículo 93 dice, sin perjuicio de que el artículo 39 de la 24.073 siga vigente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, y ahí está el 63, va a ser plenamente aplicable, esto lo digo yo, respecto de adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. Es decir, que si nosotros tenemos un ejercicio comercial que cierra el 31 de diciembre de cada año, ya en el cierre 31 de diciembre del 2018, si hemos adquirido un inmueble bien de uso a partir de esa fecha, le va a ser aplicable la actualización. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de valor residual actualizado, va a ser un valor residual actualizado. Si ese inmueble bien de uso ha sido adquirido con anterioridad, no le va a ser aplicable, la actualización del artículo 93. Dije que ya íbamos a volver a ver, esa es la diferencia, si ustedes me permiten. Hoy, o una de las diferencias entre la aplicación del 59 de la ley, que es para inmuebles y obras en construcción que son bienes de cambio, del 63, que es inmuebles que no tienen el carácter de bien de cambio. Que el 63 está incluido en el 93, le dieron la posibilidad de la actualización, pero tengan en cuenta el límite temporal. Vamos a las normas reglamentarias que están ahí, las veamos un segundo. Y el decreto dice, operaciones relativas a inmuebles. El 150 dice, se considera precio de enajenación al que surja de la escritura traslativa de dominio o el del respectivo boleto de compraventa o documento equivalente. El costo computable será el que resulte del procedimiento indicado en los artículos 59 o 63. Es decir, que estas normas son aplicables a la enajenación de inmuebles según sea bien de cambio o no, según se trate de inmuebles que tengan el rol o no el carácter de bien de cambio. En ningún caso para la determinación del precio de enajenación y el costo computable se incluirá el importe de los intereses reales o presuntos. Ya hemos hablado, cuando hemos visto el 136, y nos hemos referido a las operaciones de contado. En esta ley, los intereses se separan de los precios de costo, precios de venta, y tienen el tratamiento que corresponde en función del devengamiento. El 151 se refiere a loteos, que no hemos visto, o no sé si está por verse. ¿Ya se vio eso, Joaquín? Sí, en la clase de tercera se introdujo el tema de loteos. El 152 se refiere a propiedad horizontal. El 153 se refiere a los costos computables en el caso de loteo. El 154, ¿cuál es el resultado alcanzado por el gravamen? El 155, el 156, el 157. Pero acá
lo importante es lo siguiente. Voy a tratar de hacer un razonamiento que espero que me sigan, espero que lo entiendan y que les simplifique la cuestión. Si el inmueble, voy a ir por el último, ¿es bien de uso? El costo va a ser el valor residual actualizado. ¿Por qué valor residual? Porque si fue bien de uso, se permitió una deducción que se llama amortización. Por eso es valor residual. Y actualizado, hoy, si esto sigue vigente, vamos a tener que tener en mente ese punto de inflexión que es ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Esos bienes, el costo, además de ser un valor residual actualizado, me permitieron una deducción todos los años, si ese bien de uso estuvo afectado a la obtención, mantenimiento, conservación de mi ganancia grabada, me permitieron una deducción vía amortización. Vamos, por favor, al artículo 93. Nuevamente van a ver que el artículo 93 es central cuando analizamos estos temas. Y en el artículo 93, segundo párrafo, habla, ya lo vimos, de los artículos 62 a 66, 71, 78, 87 y 88. Quiere decir que esa amortización de ese bien, si el bien ha sido adquirido a partir de ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2018, la amortización de ese bien también va a ser actualizada. Entonces, si el inmueble es bien de uso, es valor residual actualizado. ¿Por qué es valor residual? Porque si es bien de uso, estuvo afectado a la producción de ganancia y me admitieron una deducción vía amortización. ¿Y por qué actualizado? Porque el 93 lo contempla. En el segundo párrafo contempla la norma que determina el costo y contempla las normas de amortización, siempre y cuando sean, trazo una raya, del 1 de enero del 2018, ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018 para adelante. Ahora, si ese inmueble es bien de cambio, la evaluación es similar, pero no es valor residual, porque si es bien de cambio no se amortiza. Y no es actualizado porque no está contemplado en el artículo 93. Por lo tanto, que no esté contemplado en el artículo 93, más que la evaluación en función del 59 sea a valores de origen, hace que cuando yo cierro un ejercicio y lo tengo al bien, no tenga ninguna posibilidad de alcanzar resultados por tenencia. ¿Por qué? Porque el valor al cierre de ejercicio es valor de adquisición, valor de inversión, y sabemos que cuando dice actualizado no está contemplada la actualización. Es decir, que con cada cierre, mientras yo lo mantenga al bien en existencia, no va a haber un resultado por tenencia. No me lleva, como los otros bienes de cambio, que no son inmuebles, a valor de compra de los 2 meses, etcétera, etcétera. Pero eso quiere decir que cuando yo lo venda, como me dice, va a tener que tomar el valor impositivo del inventario inicial, y ese valor impositivo en el inventario inicial es valor de origen porque no se actualizó. En ese momento que yo lo venda,
voy a tener una ganancia enorme porque va a ser precio de venta menos un valor disminuido. Hemos dicho que esos inmuebles que son bienes de cambio son también considerados activos computables en el ajuste por inflación. Y vamos ahora a los otros bienes de cambio, los que no son inmuebles. Los bienes de cambio que no son inmuebles, los que están en el 56, la ley tiende a evaluarlos a valores cercanos a la fecha de cierre. Como la ley tiende a evaluarlos a valores cercanos a la fecha de cierre, salvo la opción del costo en plaza o de bienes deteriorados, etcétera, etcétera, que me permiten, si ustedes quieren, ablandar esa evaluación, al ser cercana la evaluación a la fecha de cierre, es muy probable que yo alcance ganancias o resultados por tenencia. Sobre todo en la época en la que el ajuste por inflación impositivo no estaba operativo. Ahí seguro que se alcanzaban resultados por tenencia. Cuestión que ha sido criticada y ha sido objeto de presentación en la justicia. Ahora, hoy les he dicho, ese resultado que surge como consecuencia de evaluar mis existencias a un valor de cierre cercano al cierre, lo llamemos de reposición o como ustedes quieran, en la ley está atenuado al haberse admitido el ajuste por inflación impositivo nuevamente. ¿Por qué? Porque el bien de cambio es un activo computable y me permiten actualizarlo de punta a punta y hemos visto un ejemplo. Hemos visto un ejemplo donde evaluábamos el bien de cambio 120 pesos y teníamos el mismo bien de cambio por 100 pesos que llevado de punta a punta era 110, entonces teníamos una ganancia de 20 pesos por la forma de evaluar conforme al 56 y una deducción de los 10 pesos del ajuste por inflación impositivo, por lo tanto obteníamos solo un resultado de 10 pesos. Esto que les acabo de decir, como ya los dije, me parece que ya tenemos autoridad, Joaquín, no sé qué opinas vos, para tal vez en una pregunta de examen decirle, a ver, al alumno, hágame una correlación entre un bien de cambio que no sea inmueble, un inmueble que sea bien de cambio y un inmueble que sea bien de uso. ¿Qué tratamiento tienen en la normativa impositiva y cuál es la lógica? Ustedes verán que hemos visto el 56, 57 y 58 ya lo vieron con Miriam, 59, 60 lo acabamos de ver, el 61 lo deben haber visto cuando vieron tercera, el 63 lo acabamos de ver, y vamos, como esta clase se refiere a bienes de cambio, costo de bienes de cambio y otros bienes, por un segundo, a ver el 62 de la ley. El 62 de la ley se refiere a la determinación del costo computable de bienes muebles amortizables. Cuando se enajenen bienes... ¿Sí? ¿Me hablaba Joaquín? No, yo no. Bien. Cuando se enajenen bienes muebles amortizables, la ganancia bruta se determinará deduciendo del precio de venta el costo computable establecido de acuerdo con las normas de este artículo. Y acá también la norma dice, si nos estamos refiriendo a bienes adquiridos, o a bienes elaborados, o a bienes de cambio afectados como bienes de uso. Si son bienes adquiridos, me dice, debo tomar el costo de adquisición en el inciso A, actualizado desde la fecha de compra hasta la fecha de enajenación, y se le va a restar el importe de las amortizaciones ordinarias calculadas sobre el valor actualizado de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 88, relativa a los periodos de vida útil transcurrido o, en su caso, las amortizaciones aplicadas en virtud de normas especiales. Es decir,
también hablamos de valor residual actualizado. ¿Cuál es la lógica? Si es un bien mueble y la norma ya me dice amortizable, es porque es un bien mueble que estuvo vinculado con la obtención de ganancia grabada. En consecuencia, hago el mismo razonamiento que cuando el inmueble era bien de uso. El bien mueble, al estar vinculado o al generar o al ayudar a generar una renta grabada, se le permite una deducción vía la amortización. Entonces, cuando lo vendo, ¿cuál va a ser su costo? El valor residual, porque yo ya vine amortizándolo, y actualizado. Si es un bien elaborado, fabricado o construido, el inciso B dice al costo de elaboración, fabricación o construcción, se va a determinar actualizando cada una de las sumas invertidas desde la fecha de la inversión hasta la fecha de la finalización de la elaboración, fabricación o construcción. Y el importe así obtenido, actualizado de esta última fecha hasta la de enajenación, se le van a restar las amortizaciones calculadas en la forma prevista en el inciso anterior. Es decir, parecido a lo que hemos visto con inmueble, tomamos cada una de las sumas invertidas y la actualizamos hasta la finalización de la elaboración y de ahí hasta la fecha de venta. El bien de cambio que se afecte como bien de uso se empleará igual procedimiento al establecido en el inciso A, considerando como valor de adquisición el valor impositivo que se le hubiese asignado al bien de cambio en el inventario inicial, correspondiendo al periodo en que se realizó la afectación y como fecha de compra la de inicio de ejercicio. A ver, acá me habla de bienes muebles amortizables. ¿Qué pasa si yo vendía o vendo aires acondicionados y saco un aire acondicionado en junio y lo afecto a la oficina de administración y después lo vendo? ¿Cuál va a ser el costo? Y acá la norma es clara. El costo va a ser, como era un bien de cambio, el valor que tenía como bien de cambio en el inventario inicial. Cuando se afecten bienes no comprendidos en el inventario inicial, se tomará como valor de adquisición el costo de los primeros comprados en el ejercicio, en cuyo caso la actualización se aplicará desde la fecha de la referida compra. En el párrafo que viene no me meto, lo vamos a ver cuando veamos. Este párrafo que viene es clave para los sujetos que aplican el ajuste por inflación y sobre todo cuando está operativo como ahora, pero no me meto porque quiero terminar la clase diciéndole: vayan por favor de nuevo al artículo 93. Y van a ver que en el artículo 93, en el segundo párrafo, sí está expresamente previsto el artículo 62, que es el que acabamos de hablar. Es decir, que cuando yo venda un bien mueble amortizable, el costo va a ser valor residual actualizado. Y el mismo razonamiento que hicimos antes. Residual, ¿por qué? Porque me permitieron la deducción de la amortización. Y actualizado, sí señor, pero si estoy desde el momento, desde el punto de inflexión en adelante, ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2018. Es decir, que si yo compré un camión que estaba vinculado con el reparto de mercadería y cierro ejercicio los 31 de diciembre, si lo compré el 2 de enero del 2018, en noviembre del 2018, 2019, 2020 o 2021, no importa, cuando lo venda, el costo va a ser valor residual actualizado y a la amortización de ese bien la voy a poder deducir actualizada. ¿Por qué? Porque también en el segundo párrafo se dice que se va a poder actualizar los artículos 87 y 88. Y los artículos 87 y 88 se refieren el 87 a amortización de inmuebles y el 88 a amortización de bienes muebles. Les queda para ver el 64, que es el costo de los intangibles, 61 acciones, 66 señas y 67 títulos públicos. El 69 también se refiere a otros bienes. Desuso, el 70, lo vamos a ver en la clase que viene. También vamos a hacer referencia al 68, que se refiere a dividendos y utilidades
para sujetos de tercera. Voy cerrando, Joaquín, no sé si hay preguntas, porque quedan pocos minutos. No hay. Si querés hacer el cierre ahora, no hay problema. Bueno, hoy hemos visto la evaluación de los bienes de cambio. He dicho en reiteradas oportunidades que es importantísimo el conocimiento de este tema por la vinculación directa que tiene con la determinación de la ganancia bruta, pero además, por si eso no les parece importante, porque lo preguntamos. Y porque en los prácticos, en los parciales, en los exámenes, podemos decirle cómo se evalúa y denme un ejemplo a ver si difiere de la evaluación contable con la impositiva, que esto lo vamos a ver en la clase que viene, y qué ajuste haría usted. Pero además de eso, hemos visto bienes de cambio que no son inmuebles y bienes de cambio que son inmuebles. Y además también, como la clase se refiere a bienes de cambio y otros bienes, hemos visto inmuebles que no son bienes de cambio, el ejemplo común es el inmueble bien de uso, y bienes muebles, bienes de uso. Cuando digo bienes muebles, bienes de uso, es redundante porque es bienes muebles amortizables. Hemos hecho una referencia al artículo 93. Hemos ido muchas veces al artículo 93. Les pido por favor que lo vuelvan a ver a ese segundo párrafo. Yo arriba en mi ley del artículo 93, tengo macheteado cuando el segundo párrafo dice tal y cual artículo, ¿a qué se refiere tal y cual artículo? Para no confundirme. Porque ustedes habrán visto, o hemos visto juntos, que si estamos hablando de un bien de cambio, un inmueble que es bien de cambio, no corre la actualización, para el 56 tampoco, pero para un bien mueble amortizable o para un inmueble que no es bien de cambio, sí, por ejemplo. Entonces, es importante, sobre el artículo 93 vamos a volver cuando veamos las clases de ajuste por inflación, pero es importante que ya entremos en esa mecánica porque veo, y esta ya es una apreciación personal, que patinan en los exámenes finales cuando no conocen el artículo 93 y no conocen ese punto de inflexión que es ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. El miércoles que viene vamos a ver una clase que para mí es clave, que se refiere a balance comercial y balance impositivo. ¿Por qué es clave? Porque para verla y entenderla y seguirla, tenemos que tener conocimiento de todo lo que hemos visto hasta ahora. Ni hablar del conocimiento de contabilidad. Entonces, vamos a meterle una velocidad y vamos a hacer un recorrido de muchas normas de la ley para ver qué ajustes hacemos. Entonces, el miércoles, ¿no, Joaquín? Sí. Sí, El miércoles a las 6 de la tarde le pido que estén súper despiertos porque es una clase bastante movida. Tengo 3 ejemplos, uno de desuso, otro de operaciones en moneda extranjera, de diferencia de cambio, que también lo estamos preguntando un montón, a eso como a desuso, y para finalizar, un caso práctico sencillito de ajustes al balance comercial e impositivo. Y cuando hablamos de esos ajustes, tenemos que conocer previsión de deudor incobrable, cómo evaluamos bienes de cambio, cómo amortizamos los bienes, qué honorario de directorio podemos deducir, cuál es el tope. Es decir, ya damos por sabido todas esas normas. Entonces les pido que estén sumamente despiertos. Por mí, muchas gracias Joaquín, muchas gracias a todos por estar presentes hasta esta hora. Al contrario, gracias a vos, porque la verdad que es un tema, como me encantó cuando vos dijiste que es rígida la evaluación para que se eviten maniobras por parte del contribuyente. Mañana, cuando vean el TP9, toca este tema, bienes de cambio, así que
por suerte lo han visto hoy, lo van a tener fresco y le van a poder sacar más provecho a la clase. Así que bueno, de mi Bueno. parte, muchas gracias, Marcelo. No, gracias a todos. Gracias, Joaquín. Y gracias a todos los alumnos. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Hasta luego, profesor.